Buenas noches a los aprendices participantes en el momento. Bienvenidos y gracias por su puntualidad. Una vez nos vemos en este ambiente virtual para la exposición y ampliación de un tema relativo a la actividad de Proyecto 4, que es la señalización de la seguridad. Espero que hayan tenido una excelente semana. Si tienen dudas, me las van planteando en el chat o levantan la mano. Todos tienen el micrófono y el chat activado. Entonces, listo, perdón. Bueno, la sesión de hoy es muy cortica. Vamos a explicar una actividad relacionada, como les digo, a la señalización del puesto de trabajo o del puesto de estudio en el caso que sean muy polluelos y no estén trabajando todavía. Pero pienso que todos pueden hacer la actividad sin problema, sea en la casa o sea en el lugar de trabajo, o sea en los dos lugares de trabajo también, si lo ven importante. ¿Bien? Entonces, bueno, hablemos de la señalización. La señalización dentro de un sistema de control de seguridad, ¿sí? Ahora que estamos como tan en la fila y tan pendientes de la seguridad, de los sistemas de gestión, que son tan importantes para las empresas, entonces dentro de un sistema de control de seguridad hay un tema muy importante y es la señalización. ¿La señalización de qué? Pues de los riesgos, ¿cierto? Que pueda existir en cualquier lugar de nuestro centro de trabajo o, como les digo, de estudio. La señalización desde hace muchísimo tiempo ha alcanzado gran importancia, ¿cierto? Desde hace muchos años hasta nuestros días en diferentes ámbitos. Sí, el primero pues es el ámbito urbano, ¿cierto? La circulación de todo tipo, la circulación terrestre, marítima, aérea, de tal forma que si de pronto no existiera, pues el caos y los accidentes serían terribles. Si así nomás existen accidentes y caos, pues imagínense sin señalización, ¿cierto? Asimismo, en el mundo laboral, nosotros tenemos situaciones de peligro en las que es muy conveniente, en otras obligatorio, que el trabajador reciba una determinada información, ¿cierto? Una como retroalimentación a la seguridad y lo que debería o cómo debería comportarse en el momento, lo que debería evitar y, en fin, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo les comparto pantalla. Listo. Bueno, entonces vamos nosotros a ver la ubicación de la actividad. Yo creo que ya todos ubican muy bien en la plataforma. Si no, nos pueden preguntar cualquier cosa, la ubicación, de pronto el material, se los enviamos al correo si es necesario. Y bueno, entonces esta actividad la van a encontrar, actividad Proyecto 4, diseños de los elementos de la multimedia, ¿cierto? Venimos a las evidencias y la vamos a encontrar por aquí, en la primera actividad de aprendizaje. ¿Y qué es lo que nos piden? Aquí. Entonces, tenemos la señalización del puesto de trabajo, ¿sí? Cómo aplicar la señalización de seguridad en su área de trabajo y optimizar la productividad de su empresa, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar algunas fotografías, si lo creen necesario, de pronto hacer un plano. Ya les voy a mostrar unos ejemplos. A ver, aquí hay uno. El primer ejemplo, esto lo presentaron el año pasado, y es, bueno, cómo aplicar la señalización de seguridad en el área de trabajo y optimizar la productividad de la empresa. Entonces ella hace una descripción de su lugar de trabajo, cuáles van a ser las zonas de estudio, el acceso, el pasillo, la sala de juntas y la oficina en donde trabaja ella, el baño, la cocina, ¿cierto? Qué tipo de señalización va a trabajar y pues lo hizo de manera gráfica, entonces es como más sencillo, porque tenemos acá el plano y explica acá cuáles son las señales que tenemos acá. De pronto le faltó como el numerito para ponerle a este lado,
pero bueno, se entiende muy bien. ¿Listo? Entonces, esa es una opción. La otra la tenemos por aquí. Entonces, se hace la descripción, él no está utilizando el plano, pero sí hace la descripción por áreas. Listo, entonces, por ejemplo, ¿qué pensarías que utilizarías en tu oficina? Señales de prohibición, ¿cierto? Prohibido encender fuego, prohibido apagar con agua en un caso de incendio, bueno, en fin, caídas, de pronto niveles, escaleras que no sean muy evidentes, ruta de evacuación es muy importante, la salida, ubicación de extintores, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son dos evidencias de ejemplo que creo que con eso se aclara muchísimo de qué es lo que se debe presentar. Bien. ¿No se escucha nada? ¡Ah! Confírmeme, por favor, si están escuchando. ¿Se ha escuchado todo lo que he dicho o hasta ahorita? Ok, listo. Bueno, entonces esos son los dos ejemplos. ¿Listo? Ahora vamos a ver acá el material que nos está entregando la plataforma. La plataforma en el materiales del programa, también van a encontrar el objeto de aprendizaje relativo a esta actividad. Y está muy chévere, bien explicadito y bueno, ya ustedes van a ver. Entonces lo encontramos acá, la actividad de aprendizaje 1. Y aquí, en esta parte. Yo ya lo tengo abierto acá. ¿Cierto? Entonces, bueno, en la introducción, bueno, se habla de qué es la señalización. Ya lo vimos. Vamos a ver, tenemos por acá. Entonces vamos a ver el concepto. Bueno, entonces la señalización es el conjunto de señales que informan a un individuo o trabajador el comportamiento o seguimiento de alguna conducta de acuerdo al sitio donde se encuentre, ¿cierto? Entonces, con una señal le estamos diciendo a esta persona, haga esto o no haga esto, ¿cierto? Evite hacer esto, comporte de esta forma, bueno, mil cosas podemos hacer con la señalización. Estas señales fueron creadas con el fin de evitar el uso de palabras, esto es muy importante. Siempre deben ser las imágenes clarísimas. Ustedes que de pronto van a trabajar en el diseño de las imágenes, ¿cierto? Porque a las empresas a veces no les gusta utilizar la misma señalización. Entonces, una de las, digamos, de las vertientes del trabajo gráfico muchas veces viene por este lado. Entonces, a señalizar un edificio, señalizar el edificio donde ustedes trabajan, son los encargados, bueno, de la señalización. Entonces deben tener en cuenta, si van a diseñar la señalización, que los iconos, las imágenes deben ser completamente claros para cualquiera. Si una persona viene de Japón, si una persona viene de cualquier parte, si es un indígena, si es, bueno, ya debe entender lo que está pasando ahí, ¿cierto? Pues obviamente se debe tener un contexto básico, pero la imagen debe ser completamente clara. ¿Y esto por qué se estaba dando? Pues como lo dice aquí, porque en muchos casos se compartían espacios personas de diferentes orígenes. Entonces, claro, empezó a verse de pronto la señalización o los letreros que se trabajaban en el idioma nativo, pues ya no eran como tan efectivos, ¿cierto? Entonces empezaron a trabajar estas señales. Ahora ya ustedes pueden encontrar iconos que se utilizan de forma libre y que ya están estandarizados. Sin embargo, no está mal hacernos nuestros propios diseños, aunque pues, como les digo, deben tener como unos estándares específicos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la señalización? Primero, pues es atraer la atención de lo que se quiere dar a conocer sobre lo que se quiere informar, ¿cierto? Lo que queremos decirle o lo que queremos informar. De pronto hay un riesgo, un peligro que no es tan evidente. Entonces, bueno, es importante llamar la atención, atraer la atención. Ser claro y de interpretación única, lo que les decía, ¿sí? No podemos poner una señal que una persona lo interprete como no siga, a otra persona que lo interprete como no hable o algo así, ¿sí? Entonces debe ser interpretación única. Informar sobre la conducta a seguir. Dar cumplimiento real con lo que se informa.
¿Bien? Y pues, ¿por qué debemos informar? Debemos informar cuando no es posible eliminar el riesgo. Recuerden ustedes, no sé si de pronto han visto como cosas básicas de salud ocupacional, pero una de las premisas es que cuando exista un riesgo, lo primero que se debe pensar es en eliminarlo, ¿cierto? Esta es la opción. Si definitivamente no se puede eliminar, bueno, ya empezamos con otras opciones. Cuando no es posible eliminar el riesgo, lo primero que hay que hacer es señalizar y decirle a la gente, hey, aquí hay un riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando los sistemas de defensa no son los adecuados o no se pueden optimizar. En el caso, por ejemplo, hay elementos de corte que aunque tengan una cubierta, ¿cierto? Pues no es digamos, no se elimina el riesgo con esta cubierta. Entonces, se debe poner que hay elementos de corte. Cuando los elementos de defensa personal no se pueden utilizar. Cuando los EPP, los elementos de protección del individuo, no son eficientes frente al riesgo, se debe señalizar, ¿cierto? Y pues es un complemento a otro sistema de defensa o de seguridad. Aunque tengamos nuestro sistema de seguridad que funcione, pues es bueno también tener el complemento de la señalización y la información. Ahora, ¿qué debemos señalizar? Debemos señalizar las zonas de trabajo o de desplazamientos. Debemos señalizar la ubicación de lugares de información. Recomendadas según el objetivo, bueno, ya dependiendo de las empresas, no todas las empresas van a tener la misma señalización. Hay empresas que requieren sitios específicos, hay empresas que definitivamente sus riesgos no son tan altos, entonces van a tener la señalización básica, ¿sí? Frente a otros que, bueno, van a tener un poco más. Vamos por aquí. Ahora vamos a ver los tipos de señalización. Dentro de la señalización, de pronto la que más hemos visto ha sido la visual, y esto es porque primero es la más práctica, la más económica y a veces la más útil, ¿cierto? Entonces es un grupo de señales donde predominan las formas y el color, son apreciadas a través del sentido de la vista y sirven para advertir a las personas o trabajadores de algún peligro o riesgo. Estas señales las hemos visto en todas partes, ¿cierto? Ya son parte también de nuestro entorno y parece que todos pues como que las entendemos de una u otra forma. Bueno, tenemos la señalización sonora y esta se da por mecanismos sonoros emitidos o difundidos por medio de un dispositivo apropiado. Se debe tener un nivel sonoro superior al nivel del ruido del ambiente, ¿sí? De nada valdría, por ejemplo, una alarma de incendio en una empresa donde el ruido es impresionante con una alarma sonora, ¿cierto? Ya tendrían que pensar en una alarma con luces, en una alarma de diferente forma, ¿sí? Que de verdad advierta el riesgo, porque, pues nada, tiene que ser efectivo, ¿listo? Entonces, sonora cuando el nivel del ruido lo permita, ¿cierto? Y también, pues, que no debe sobrepasar los decibeles permitidos para una persona normal, ¿cierto? Tenemos señalización olfativa. Esta señalización no es muy frecuente y generalmente, o digamos que únicamente se está utilizando o es permitida utilizarla cuando se trabaja con gas. Bien, entonces hay una norma que nos dice o le dice a las empresas que deben odorizar, se llama odorizar el gas, o sea, darle un olor específico, porque hay gases que no se sienten. Entonces, si hay una fuga, pues el gas no se va a sentir y la persona va a estar completamente en riesgo, ¿cierto? Entonces, las empresas deben ponerle un olor específico a los gases para que las personas, pues, se den cuenta que están en riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Que depende del clima, depende de la persona, depende del estado de salud. Digamos, si una persona tiene gripa en el momento, pues no se va a dar cuenta tan rápido de la existencia de una señal olfativa, ¿cierto? Entonces, bueno, es bueno complementarlas con otras, ¿cierto? Y venimos aquí a una señal táctil, que es un dispositivo de seguridad basado en sensaciones percibidas por el sentido del tacto de las personas al tocar diferentes superficies. Esta es casi que menos usada, ¿cierto? Se puede utilizar, por ejemplo, con calor, alguna vibración, bueno, para comunicar el mensaje de alguna situación del objeto o del espacio en el que está.
venimos por acá. Si tienen alguna duda, parece que no. Bueno, entonces vamos a ver los colores. Entonces, ¿por qué los colores en la señalización son tan vistosos? Precisamente porque el objetivo es llamar la atención de las personas, ¿cierto? Si dijéramos, ay, no, yo no quiero que se vean tanto porque es que la decoración, nada, no estaría en función del objetivo, ¿cierto? Entonces deben ser bastante llamativas y por eso se utilizan unos colores con unos matices bien altos, ¿cierto? Entonces, bueno, el objetivo de las señales, de acuerdo a su color, es atraer la atención sobre los lugares, objetos o situaciones que pueden provocar accidentes, originar riesgos en la salud, así como indicar la ubicación de equipos o dispositivos que son importantes desde el punto de vista de la seguridad de la empresa. ¿Sí? Entonces venimos acá con el color rojo, vamos a ver para qué es usado, ¿cierto? Generalmente este color se utiliza para prohibición, pero no solamente para eso. Este color se está utilizando en diferentes, digamos, sí para prohibiciones. Yo no sé si, bueno, ahorita les dejo compartir pantalla y les muestro otra cosa. Este color se aplica a paradas, prohibición e identifica además elementos contra incendio. Esto es lo que les quería mostrar, pues que no solamente son prohibiciones, sino que los elementos contra incendio siempre deben estar en color rojo. Se utiliza para indicar dispositivos de parada de emergencia o dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso esté prohibido en circunstancias normales. ¿Han visto en las películas que dicen nunca oprima el botón rojo? Bueno, es porque debe trabajarse en situaciones especiales y de emergencia, ¿cierto? Entonces, botones de alarma de incendio, alarmas, no sé, de las que quieran que haya, de pronto de fuga de gas, en fin. Botones, pulsadores o palancas de emergencia, botones o palancas que accionen sistemas de seguridad contra incendios, rociadores, inyectores de gas y bueno, en fin. También se usa para señalizar la ubicación de equipos contra incendio, ejemplo, matafuegos, baldes, recipientes, hidrantes, soportes de manguera, ¿cierto? Nosotros ya estamos asociando el color rojo con los elementos que podríamos utilizar en una emergencia de incendio. Bueno, el color amarillo, este color amarillo es más como advertencia, ¿cierto? Entonces se usa solo o en combinaciones con bandas de color negro. Cuando tenemos estas combinaciones en bandas de color negro, generalmente es como que evita el paso. Y todos hemos visto en algún momento estas banditas de color que utilizan en sitios donde las personas en ese momento no pueden acceder. Bueno, también lo utilizan en la maquinaria, ¿cierto? Cuando se puede golpear, cortar, electrocutar, dañar de cualquier modo, se tiene que utilizar este color amarillo. ¿Y por qué se utiliza este color? Porque el contraste entre el color amarillo y el negro es muy alto y definitivamente llama la atención en cualquier parte, ¿cierto? Interior o bordes de puertas o tapas que puedan permanecer habitualmente cerradas. Por ejemplo, tapas de cajas de llaves de fusibles, conexiones eléctricas, contacto del marco de puertas cerradas, puerta de la caja de escaleras. También han visto, por ejemplo, los bordecitos de las escaleras, ¿sí? Desniveles que puedan originar caídas. Bueno, el primer y último tramo de las escaleras, también, por ejemplo, los caminos para peatones, barreras o vallas, barandas, postes, partes salientes de instalaciones. Estos colores siempre están utilizándose en elementos donde definitivamente se tenga que llamar la atención, ¿cierto? Bueno, vamos a ver las señales verdes. Entonces, estas señales, como el color también lo denota, si se acuerdan por allá de la teoría del color, denota condición segura, ¿cierto? Entonces, se usan elementos de seguridad en general, excepto en incendios. Por ejemplo, en puertas de acceso, sala, primeros auxilios, puertas, salidas de emergencia, botiquines, armarios, con elementos de protección personal, camillas, duchas, bueno. Entonces, siempre que ustedes vayan a ver, por ejemplo, un punto de encuentro, va a ser verde, ¿sí? Una salida de emergencia va a ser verde. Ahora veamos el color azul. Este color azul denota una obligación, ¿cierto? El azul claro, este tipo de azul. Cuando utilizamos este tipo de azul, decimos es obligatorio. Ustedes han visto otras señales de otro azul que es un poco más oscuro y son señales informativas, ¿cierto? Pero estas así azulitas
Por ejemplo, con los elementos de protección personal, que tiene que obligatoriamente usar guantes, usar tapabocas, bueno. Entonces, bueno, eso los utilizamos y se utilizan en un circulito. El azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de artefactos cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder con precaución. Por ejemplo, tapas de tableros electrónicos, tapas de cajas de engranajes, cajas de comando de aparejos y maquinarias, utilización de equipos de protección personal, etc. Generalmente se utiliza más en equipos de protección personal. Y venimos por aquí. Bueno, venimos con los símbolos de seguridad. Todos hemos visto estos símbolos y nos dicen de una vez, no lo haga, ¿cierto? Prohibir. Aquí podemos ver solo personal autorizado, prohibido el paso, agua no potable, prohibido permanecer debajo de la carga, ¿cierto? Entonces ustedes ya podrán ver en el material toda esta información. Yo tenía por acá el PDF, bueno. Entonces, esta señal de prohibición siempre va a tener este círculo rojo y esta franjita acá, en la mitad, ¿cierto? Con una línea transversal del mismo color rojo. Esta franja no puede ir por detrás, de pronto para que se vea mejor la imagen o algo así. No, esta franja debe ir por encima, denotando definitivamente que no se debe realizar esta acción, ¿cierto? El símbolo de seguridad del fondo debe ser negro. Siempre, siempre, cuando vayan a trabajar prohibiciones, siempre debe ser negro. ¿Listo? Y el rojo debe ser por lo menos el 35% del área de la señal. Entonces, por ejemplo, el círculo exterior no puede ser tan delgadito como en algunas partes se utiliza. Si seguimos la norma, debería tener por lo menos el 35% del área de la señal. Bueno, venimos con las señales de advertencia que, como lo vimos, se están trabajando en amarillo y negro, ¿cierto? Entonces, las de advertencia se trabajan en un triángulo. Este triángulo debe también tener el borde bien oscuro. El amarillo debe ser por lo menos el 50% del fondo. Y la imagen también debe ser color negro, ¿cierto? El símbolo debe ser color negro. Estas imágenes, bueno, deben ser también supremamente claras, dicientes, a prueba de tontos, como dicen por ahí, ¿cierto? Bueno, venimos con las señales de obligatoriedad. Hemos visto que se veían en el círculo azul. Estas imágenes no tienen borde generalmente. Se utiliza el círculo azul claro, la señal de información pues debe ser en blanco, ¿cierto? Solamente blanquito, y debe estar ubicado en el centro. El color azul, como lo dice, debe cubrir el 50% del área de la señal. Ahora venimos con las señales en verde, que como lo decíamos, son de señales como de información de seguridad, ¿cierto? Entonces debe ser el rectángulo de color verde, ya sea a lo, digamos, horizontal o vertical, ¿cierto? Se puede manejar de cualquier forma. La imagen debe ser blanca, el icono pues debe ser de color blanco y generalmente tiene el texto abajo, ¿sí? Listo. Ahora venimos con señales suplementarias. ¿Sí? Son señales que nos denotan información. Estas señales son las que les digo que generalmente, por ejemplo, las primeras donde dice silla de ruedas, ¿cierto? Pueden ir en color azul, azul oscuro. Primeros auxilios pues, vendrían en verde, ¿cierto? Estas vendrían en verde. Salidas de emergencia, ya saben que vendrían en verde, ¿cierto? Entonces, bueno, nos dice que el texto negro, roja cuando tengamos que pues, poner salidas de emergencia como para incendios, ¿cierto? Estos son los símbolos de seguridad contra incendios, extintores, señal indicativa adicional a las salidas de emergencia, ¿cierto? Que en caso de incendio, pues siempre se va a buscar el rojo. Entonces, básicamente sería eso, muchachos. Como les decía, la sesión era muy corta, el tema es muy sencillito. Es bien interesante en la medida en que se tome con seriedad, ¿sí? Ustedes van a diseñar, se los puedo asegurar que cuando estén trabajando ya en una empresa,
y más si la empresa está iniciando, van a tener que diseñar los iconos de la señalización. Permítame un segundo. Hola, otra vez. Bueno, se me olvidó lo que les estaba diciendo. Bueno, ellos se pueden comprar, lo digo porque así le dicen el negocio. Claro, claro que se pueden comprar, sí. Ya me abre esto. Sí, las señales se pueden comprar porque ya están estandarizadas. Entonces, cualquier persona las podría hacer, pero generalmente las empresas trabajan con logotipos, ¿sí? Entonces, tenemos la señal y abajo está el logotipo. Algunas empresas lo prefieren así, otras no. Igual, en el caso que ustedes las vayan a diseñar, en el caso que las vayan a implementar, en el caso que hagan parte del copazo de la empresa, deben tener esta información clara, porque si hace falta señalización, pues como copazo o como trabajadores de cualquier nivel o de cualquier área, pues deberían indicar, ¿cierto?, que hace falta ese tipo de señalización. Es muy importante realmente la señalización, sobre todo cuando se está trabajando con personas externas o cuando se está trabajando con maquinaria. Cuando haya riesgos en general, y bueno, ya ustedes verán de pronto cuáles son las necesidades adicionales. ¿Listo? No sé si hayan preguntas sobre la actividad, si quedó clara. Bueno, parece que no. Alejandro está escribiendo algo. Mientras él nos escribe, bueno, los invito entonces a que le trabajen en las actividades. Actividades como estas son muy sencillitas de trabajar y van evacuando, ¿cierto? Van evacuando como la carga académica. A los que están atrasados, pues nada, hay que dedicarles tiempo, para eso nosotros quitamos un montón de actividades y pues bueno, aprovechen el tiempo, aprovechen el cangazo y pues nada, nos veríamos la próxima semana, que ya estaremos trabajando con Audition y ya bueno, ya se les empieza como a aumentar las cosillas por ahí pendientes. Entonces aprovechen y trabajen, traten de estar al día, muchachos. Listo, no siendo más, entonces nos veremos. Este lugar, Jonathan, cualquier pregunta, estoy pendiente de ti. Y bueno, de todos en la parte de salud ocupacional, con muchísimo gusto. Cualquier duda, ya saben mi correo. Bueno, ahí estamos pendientes. Que tengan buena noche.